Pablo Díaz, Teber, ¿cómo estás? Buenas, pues aquí estamos. A ver, ¿esta gaita que suena es gaita natural, gaita sintetizada, sal de un ordenador o estás tú soplando ahí? Esta gaita es gaita normal de toda la vida, gaita andó, de las Alberto, de las que construía nuestro constructor de Gijón. Y nada, en este caso está arreglada con música electrónica. Ajá, bueno. Algo que combina tus dos pasiones y además tu formación, la de ingeniero informático y además también la de gaitero, con lo que llevas, por cierto, trabajando desde hace muchísimos años, porque claro, te pones a buscar sobre Teber y te encuentras como que hace 10 años ya estabas tú convirtiendo el Guitar Hero en Gaita Hero, ¿verdad? Sí, la verdad es que pasan los años y uno no se entera, ¿no? Sí, señor. Sobre todo sentado delante del ordenador. Sí. El hecho, nada, llevo 10 años con la idea esa en mente. Poco a poco las tecnologías fueron avanzando y también un poco las mentalidades. Entonces, bueno, la idea que tengo ahora mismo, la verdad que creo que es bastante buena y hay que trabajar por ella. Sí, señor. Oye, el título del primer tema de lo que estábamos escuchando es Fechu en Pla o en PLA. Por favor, tradúzmelo, por favor. Anda. Los informáticos tenemos una manía de andar siempre con siglas y luego queremos que el resto de la gente nos entienda, obviamente. Pues sería PLA, que es un tipo de los materiales que se utiliza de plástico en las impresoras 3D. Y se supone que, por ejemplo, es bastante respetable con el medio ambiente por ser biodegradable. Entonces, bueno, habrá que también pensar en estas cosas ahora también. Vale. La cuestión es, tenemos asociado el sonido de la gaita, y eso que Evia hizo todo lo posible para desmarcarlo de su ámbito habitual. En cualquier caso, la gaita nos sigue sonando, eso, a gaita y tambor, al prau, etcétera, etcétera. Ahí hay que hacer un trabajo de pedagogía con los oyentes, hay que acostumbrarles a que la gaita puede estar en otros ámbitos musicales. Más que pedagogía, yo creo que es hacerlo, punto. Como digo yo, el primer tema que está yendo, ¿no? Sí, el ejemplo que pongo es cuando vamos a los colegios, las escuelas de música, a darles charlas de los instrumentos y demás. A veces parece que es anacrónico, ¿no? Vas con la gaita y les parece algo de otro siglo, ¿no? Y la verdad que si lo llevamos a su terreno, si lo llevamos un poco a la forma de cómo ven ellos el mundo, la verdad es que vuelve a ser otra herramienta para ellos como otra más. Vale, lo que pasa es que... Sí, no, decías, Teber. No, digo, en la tradición también, si lo vemos también, es un poco siempre que se fueron ajustando a cada ritmo. Cuando antes los nenos querían aprender a tocar la gaita y no tenían gaita, pues agarraban una panolla. O sea que al final coge la herramienta que tengas a mano. Sí, señor. Te iba a preguntar, no obstante, la gaita, a ver, es un instrumento limitado. Digo limitado porque por los propios límites unas orgánicos, características ¿no? muy concretas. Correcto, sí. de la gaita. ¿Hasta dónde se puede llegar? O a lo mejor es que somos nosotros los profanos los que lo entendemos como limitado y los profesionales le veis muchas más posibilidades. Yo ahí hablo que está el músico por encima del instrumento. Bien. La formación musical, yo tuve que al final fui al conservatorio, bueno, al fin y al cabo hay que formarse y hay que tratar de buscar, los límites se buscan un poco yendo más allá, ¿no? Es más, por ejemplo, yo abrí mi mente a la gaita a través de tocar el piano. Me refiero que a veces pensamos que... Sí. Porque la gaita, los límites de la gaita lo que nos hace es, nos reduce mucho el mundo, entonces necesitamos un poco abrirlo para abrir su mundo. Escuchando Escuchando tu trabajo, Teber, a ver, voy a decir una cosa, no asustaros, ¿no? A ver. Pero ¿se puede decir que tú haces gaita ambiental? Podría ser, ahí como, bueno, ese ámbito que muchas veces cae la música celta, a veces de música de spa, ¿no? De estar ahí música de spa en el agua. Sí, podría encajar, sí. Vale, pero yo esto no lo veo por un spa, ¿eh? Lo que Ya, estoy escuchando, no, la verdad es que no. El primer tema, no sé. Bueno, que acaba de salir, por cierto, salió hace solamente unos días. Estamos hablando de un EP. ¿Un EP que son? 4 temas. 4, ¿no? En mi caso van a ser 6. 6. Que viendo cómo está un poco el panorama, por ejemplo, la semana pasada yo iba todos los años a Bilbao a una feria de música profesional que se llama Vime, y este año, por todas las circunstancias, se hizo virtual como casi todo ahora. Sí. Y la verdad que ahí ves un poco cómo funciona el panorama de industria. Entonces, el planteamiento mío, en vez de soltar los 6 temas de un viaje y que la gente los vea, lo que hago es un poco rollo lo que hacen en YouTube grupos como Pentatonix o gente, vamos, es un poco rollo el nuevo modelo.
Entonces la historia es que lo que hago es cada mes muestro un poco cada tema con un vídeo asociado. Entonces, bueno, poco a poco mostramos el trabajo así también para que la gente lo vea. Tú eres profesor en Proaza y en Teberga, en las escuelas de música de Proaza y de Teberga, y me imagino que ahí la forma que tienes de enseñar el instrumento no es la convencional, no lo sé. ¿Te ha dado algún problema eso, esa manera tuya de enseñar? Digo, por no ceñirte a lo mejor a los métodos estándar. No, ahora el problema, por ejemplo, es que como la realidad nos está un poco cambiando las circunstancias, casi que todos estamos, o sea, la mayoría de la gente estamos utilizando las herramientas que usaba yo. Entonces, ves que esa utilidad está ahí y que además, bueno, se adapta un poco a las circunstancias. Pues bueno, pues puedes dar clase a gente que esté fuera de Asturias incluso, que eso es una cosa impensable, sobre todo para las escuelas nuestras de los municipios de Proaza y Teberga, que teníamos siempre presente el mundo rural, que es también un poco más complicado. Pero bueno, la verdad que la tecnología en mi parte y por cómo la uso yo, la verdad es que a mí me acerca a muchísimas más cosas. Estaba pensando en lo que hablamos muchas veces de la lengua asturiana, que sirve como vehículo no solamente para contar, antes se decía, ¿no?, para contar el mundo antiguo, el mundo rural, Asturias rural, etcétera, etcétera. La lengua asturiana se ha descubierto como un medio de expresión perfecto de cualquier mundo, el mundo en el que vivimos. Con la gaita me imagino que pasa exactamente lo mismo y Teber lo demuestra. Pero ¿cómo se acerca ahora mismo un alumno a la gaita? Tú te acercaste, tú de la música, digamos del piano, pasaste a la gaita. Quienes van a estudiar la gaita, ¿por qué estudian gaita, Teber? Normalmente a veces es porque se da un ejemplo en los casos de tener algún familiar que fue gaitero o el hecho de que en casa, por lo que fuera, les gusta un poco ese tipo de música y tú lo escuchas. Suele ser lo más habitual, ¿no? Y luego, a veces es por amistades. Cuando somos pequeños, muchas veces un amigo tuyo se apunta a algo y tú vas con él. Y si sabes que realmente te gusta o no. Y demás. Entonces, bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, espero que con el proyecto que quiero hacer pueda acercar un poco más a más gente, porque la idea mía es eso, hacer un puntero parecido a la de la gaita de Evia, pero bueno, mucho más enfocado a la didáctica del aprendizaje y que puedan tener eso, una plataforma en internet que sea como un videojuego, que sea muchas cosas para que puedan aprender a tocarla. Qué bueno. Oye, hablando de internet, tú estás presentando, iba a decir inaugurando, no, estrenando tus temas precisamente a través de internet, y poquito a poco, el EP todavía no está público con los 6 temas ya conocidos, ¿no? No, todavía no. Es más, lo estoy haciendo sobre la marcha. Que es un poco... Es que viendo cómo está el panorama, eso todo lo ves a nivel de industria musical. No podemos planificar ni a medio plazo siquiera, ni siquiera puedo planificar mañana, porque no sabes qué puede pasar. Entonces, también digamos que los proyectos musicales o los culturales también se adaptan a las circunstancias, ¿no? Entonces, en este caso, pues nada, vamos a ver qué nos depara el futuro poco a poco con esta aventura, pero bueno, la verdad que por lo menos para mí está siendo un poco más llevadero de esta manera. Decía lo de la gaita ambiental, un poco entre medio en bromas, medio en veras, pero ambiente de historias concretas que sí cuentan en realidad cada uno de tus temas y que tú además vas a ofrecernos con imágenes incluidas. Sí. Por ejemplo, este viernes vamos a estrenar el siguiente tema, que va a ser una mezcla de un saltón asturiano con un reggaetón. ¡Ole! Saltón y reggaetón. Sí, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Señor. Esto hay que contarlo a Ariadna. Sí, a nuestra millennial. Vamos, el viernes dice que lo estrenáis, pues estaremos ahí, atentos, ¿no? Sí, pendientes. Y bueno, empecé la semana pasada con vuestros compañeros de la RPA en la Buena Tarde a hacer una pequeña sección y la estrenaremos allí. Bueno, pues nada, entonces nada, razón de más para escuchar el RPA y escuchar a Teber. Teber, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por este fechu en PLA, que ahora ya sabemos lo que es PLA. Un abrazo y cuídate. Igualmente, otro para allá. Cuídate mucho. En pelea también. Pelea por modernizar. Fechu en plan me suena a mise en place. Mise en place. Lo de la presentación. Marchamos, nos vamos a las noticias de las 12 de la mañana.